En la mañana de ayer se presentaba un proyecto que, a través de la figura de Pintayus, servirá para poner en valor no solo la figura del signifer romano, sino también la cultura castreña en Lena. Los inicios de Pintayus nacen a raíz de que yo, en su día, encuentro una imagen de un soldado con una lápida y una transcripción en la que ponía como interesante de que había dejado como referencia que quería que se hiciera constar el origen, o sea, el lugar de nacimiento de este soldado, con tan buena suerte que era un astur transmontano del castelo de Intercatia. Ya indagando un poco más, porque soy inquieto por naturaleza y además porque aunque trabaje en deporte soy profe de humanas, de geografía e historia, lo del castelo de Intercatia me llamó la atención porque se relacionaba muy directamente con la zona del Huerna. Entonces leo, me documento de que Ptolomeo ya en el siglo II hacía una referencia a que este tipo de astures transmontanos podían pertenecer al populi, al pueblo de los orniacos, por la relación directa que tenía Orniaco con Horna, con río Huerna, que Horna se llamaba en la época medieval, ¿no? Entonces lo situaba debajo de la pena de Tilóbriga, que digamos que está situado en el alto de la Cubilla, a lo largo del río Huerna. Y a raíz de eso, pues me pongo también en contacto con la asociación Vindonos, para que lo que ya era una inquietud un poco personal se convirtiera en un proyecto un poco más a mayores. Lo presento a Vindonos, lo presento al ayuntamiento y por supuesto que lo acogen ambos con mucha familiaridad y con mucho ánimo, ¿no? Conseguir reproducir la lápida de Pintayus y ver cómo era Pintayus en un origen, ¿no? Cómo sería fuera de esta representación de la lápida. Entonces, para ello fuimos un día al arqueológico de Oviedo, donde tienen esta lápida, que es la copia de la que tienen en Alemania. Entonces, a partir de un escáner 3D, que consigue tener toda la geometría del objeto escaneado, en este caso la lápida, hicimos un primer modelo en el que reconstruíamos pues, esta parte superior, que sería el casco con la piel de oso, las carrilleras del casco, que claro, al estar tallado en la piedra, pues estaba completamente pegado en la cabeza, a lo que sería el cráneo. Entonces, a partir de este modelo, hicimos un segundo modelo, ya dándole más vida a lo que sería pues, la piel de oso y cómo serían esas carrilleras pues, despegadas del casco, cómo el pañuelo pues, sobresalía, y con las indicaciones que me dio Jorge sobre cómo sería el color de la piel del oso, el color de los pañuelos y cómo era la armadura que llevaba, pues se hizo esa reconstrucción. A partir de ese busto se hizo un busto impreso en 3D, que también se le dio color siguiendo este patrón de colores. La idea a largo plazo es que se pueda reconstruir el cuerpo entero siguiendo este mismo procedimiento para representar cómo sería el resto de la armadura de Pintayus, ¿no? Como esas dos espadas indicando que era un soldado que no llevaba escudo y sobre todo el portaestandartes, ¿no? Ese símbolo de este tipo de soldados. Bueno, este es un proyecto que pone en valor la cultura de Lena, una vez más vista desde la época en un contexto asturromano, y yo creo que es un poco una continuación de los proyectos que ya teníamos aquí en este concejo relativos pues, a Vía Carisa y demás, y continúa un poco con esa idea. Estamos en la primera fase de comienzo, hay una serie, bueno, ya como podéis ver, de ideas que se van a poner en marcha, tanto culturales como festivas, como de varios tipos, y lo que queremos es eso, dar a conocer un poco la historia de nuestro concejo y intentar eso, promocionarla y que nuestro concejo siga estando en el mapa en algo cultural, festivo y yo creo que es de historia y que bueno, que merece ser recordada. Sí, creo que esto es un punto y seguido porque creo que estamos en un concejo donde, ya ves, la historia romana es muy creciente, donde se apostó muchos años por la Vía Carisa y las batallas asturromanas de Carabanzo, y bueno, eso se dejó un poco apartado por circunstancias, pero quizá ahora pues eso es un punto y seguido para potenciar la cultura romana, para potenciar un poco la historia de nuestro concejo y bueno, y dar a conocer pues cosas que yo creo que en este caso en el Valle del Huerna, que eran desconocidas hasta hace poco por mucha gente, y qué mejor que con la figura de Pintayus, que yo creo que bueno, un soldado que parece ser que fue obligado a participar en la guerra romana, pero que era astur y que tiene una historia muy interesante a sus espaldas. Intercatia, el lugar al que se refiere el proyecto, nos planteamos desde el comienzo que podía ser, que evidentemente va a ser un lugar fortificado, y como lugar fortificado hay que buscar entre los castros de la zona. Tenemos bastantes yacimientos catalogados, además en un espacio geográfico pequeño, pero no disponemos de cronologías. Entonces, la hora de plantear la ruta, pues es una aportación, es el inicio, posiblemente, pues de hacernos más preguntas y
y de alguna investigación arqueológica futura. Tenemos un lugar muy interesante a nivel histórico, uno de los pocos sitios de los que se refieren las fuentes romanas, y tenemos unos castros concentrados en la zona donde era. Entonces, pues bueno, es un proyecto de interés. Lo que hemos hecho ha sido pues una revisión un poco del paisaje arqueológico que conocíais ya a través de las cartas arqueológicas. Sí, este proyecto, bueno, digamos que está naciendo, que se muestra lo que nace. A mayores, pues la elaboración de una maqueta o una reconstrucción en 3D de un mapa sobre lo que es Intercatia, con el diseño de una red de senderos para acercarla al público general y a los escolares, y también intentando hacer un cómic para poder hacer más fácil o una introducción que sea más atractiva a los escolares, sobre todo de la población infantil, de la vida de un hombre que es de esta zona y que dejó bien claro que estaba muy orgulloso de sus orígenes. Para este proyecto yo quería dar las gracias a toda la gente que ha colaborado, especialmente a Jorge Oca, que ha sido un poco la idea de mano de él, y luego, bueno, por supuesto a Alfonso, a Sara y a la asociación Vindonus y a todas las asociaciones que están ahí presentes, y también especialmente pues a nuestro cronista oficial, que es Chulo Concepción, que yo creo que tiene una historia a sus espaldas digna de contar. Hombre, Pintayus de esta manera perteneció a una estructura castreña, prerromana por supuesto, con tantos castros, castiechos, curuchos, corochas en todo el valle de Luerna y de Lena. Para mí el más importante y el más antiguo por supuesto es Penatolóbriga, que ahora es Penatolondra, justo según se llega al Alto el Palo, bueno, que ahora es el Alto la Cubilla, a la izquierda arriba está Penatolondra, que un paisano nos decía que era Tolóbriga. Briga es fortaleza. Por lo tanto, de esa fortaleza en Lena, a la mayor altura, porque quitando Peñauviña, es el alto mayor de toda la Sierra de la Mesa y la Tesa. Ahí debió estar el primer asentamiento, ese Briga, como que llevan tantas ciudades, Coímbriga, que dio Coimbra, Sanábriga, que dio Sanabria. Por lo tanto, tenemos un poblamiento antiguo documentado, de donde para mí vienen pues todos los poblamientos de Tuiza, por ejemplo, y en las corras del Medicín, por ejemplo, que tiene unas cuantas corras allí que dicen que fueron el origen, el castro primitivo, a través de corras. Bueno, corras y castro y eso era parecido, ¿no? Eran círculos de piedra, habitáculos donde estaban los nativos y que fueron descendiendo valle abajo. Por ejemplo, ya en Tuiza abajo se llama la Villa, por lo tanto, donde hay una fortaleza, un castro arriba, más abajo ya estaban las villas, que eran un poco, digamos, el poblamiento. A partir de un posesor o de un fundador, cogía a los pobladores de los altos y trabajaban para él, iban formando, y así hasta que se bajaba al fondo de los valles. Por lo tanto, los pueblos más antiguos están en los altos, a media ladera, y los más modernos en el fondo de los valles. La Pola, por ejemplo, es el más moderno, es el de 1260 y pico, pero y había cantidad de poblamientos en las laderas, siempre a la falda de los castros, los castiellos, los curuchos. Tenemos la reconstrucción física, digamos, de Pintayus, y ya física digo porque además del roll-up hay una muestra pequeñina que puede ser, bueno, pues que se puede utilizar para un montón de cosas alusivas a Lena. Y por otra parte, lo que hacemos es intentar recuperar el terreno donde se desarrolla la vida de este soldado que llegó a ser signífer, que era categoría de suboficial en un cuerpo auxiliar del ejército romano, que era la Cors Quintasturum, reclutada posiblemente entre Astures en una época alrededor del 63 después de Cristo, que coincidiría posiblemente un poco después de la última rebelión astur, que se produjo contra Nerón y que fue sofocada por la Legión Sexta Victris, que era la que, digamos, yo sitúo como donde Pintayus se hizo la mili, se formó militarmente, ¿no? Ahí rápidamente lo que hacía Roma era decir: estos me plantean problemas, recluto todos los jóvenes entre una edad determinada y así evito posibles motines. ¿Y dónde los mando? Pues lo más lejos que pueda. Y lo destinaron a la Cors Quintasturum, como decía,
que ya estaba desde tiempos de Tiberio posiblemente en Germania, en Grinlinghausen, en el campamento de Novaesium. Ahí compartía, si no me equivoco, ya compartía espacio con la Legión 16 germánica, porque los cuerpos auxiliares en principio estaban adscritos a alguna legión concreta. Luego ya en tiempos de Calígula ya tenían, digamos, como una autonomía propia, porque ya eran prácticamente, no se diferenciaban prácticamente de la forma de luchar de los romanos. Es decir, aunque eran los primeros que abrían fuego, eran los que utilizaban para evitar derramar sangre romana, ya cogían una independencia tal que tenían, bueno, eran una legión en toda regla. Y Pintaius, su último destino fue en Rheinbrohl, que fue donde se encontró esta lápida, cerca de Bonn, lo que es Alemania, en un castellum que se llamaba ahí en la zona de Rheinbrohl y que estaba defendiendo el limes germánico, que era esa especie de frontera a la que llegó al cabo de los 7 años que tan solo tuvo de carrera militar, como decía, a su oficial Signifer, ataviado con la piel de oso que caracterizaba este tipo de portaestandartes que portaba el signum, que destacaban sobre todo por valor y destreza con las armas y además por la honradez. ¿Por qué por la honradez? Porque eran los encargados de recaudar, de guardar los ahorros de su centuria, que cuando cobraban la paga, el estipendio que se llamaba, un porcentaje iba para su futuro, digamos para su pensión, ¿no? Entonces, eso fue la vida, digamos, sus inicios en esta zona, Castello de Intercatia. Yo lo ubico más o menos la formación militar forzosa, para mí por lo menos, en León, bajo el mando de la Legión Sexta Victris. De allí lo desplazaron a Grinlinghausen y desde allí el destino final a Rheinbrohl, donde, coincidiendo en el año 69, el año de los 4 emperadores, que estuvo a punto de acabar con el Imperio Romano, por una sucesión, o sea, Nerón se suicida, Galba va de España porque quiere proclamarse emperador, Otón derroca a Galba, Vitelio, que era el mandamás máximo en Germania, apoyado por sus legiones, vence a Otón, Vespasiano desde Oriente reclama el trono, va a Roma, mata a Vitelio, pero claro, habían desplazado casi 75.000 efectivos de Germania y un líder bátavo, Julio Civilis, aprovechó ese impasse para alentar el carácter nacionalista de la ínsula Batavorum, estaba ahí cerquita de la frontera de Germania, e iniciaron, digamos, una revuelta que pronto liquidó una serie de legiones, fue ocupando territorios y a las puertas de Bonn, en una de las batallas, pues fue donde encontró la muerte en combate Pintaius. Es entre, no cabe duda. Catia no es tan claro, había que mirar bien esa raíz. Sí, topónimo yo creo que no dejo ninguno, porque no tengo. Gadia, por ejemplo, no existe por aquí. Hombre, existe Gadía, Santa Gadía, ahí debajo de Casorbía, que podía ser, que no está lejos de Corros y el Castillo, que podía ser una transformación Gadía de Gadia, porque claro, Catia tiene que dar Gadia o Gadía, cambiando el acento. Pero en esa zona del Valle del Huerna, claro, yo no encuentro, tendré que mirar más con lupa, a ver si aparece alguna raíz a partir de Catia que sea parecida. Catia, Gadia, Gada. Y solamente entre Xomezana y Zurea ciertamente está el Castro Las Coronas, que está muy claro, y debajo del Castro Las Coronas está el Castillo. Por lo tanto, ahí hay una progresión clara de un poblamiento prerromano a otro ya que, bueno, podía estar latinizado con ese sufijo que lleva ahí. Pero sí, entre Xomezana y Zurea hay son poblamientos antiguos, villas, los dos fueron villas, y está también el Questru, encima de Xomezana justo está el Questru. Por lo tanto, a través de la toponimia podemos saber por los nombres, claro, como decía Alfonso, en muchos casos no se encuentran restos arqueológicos, que es el problema, solamente está el nombre. Y tal vez fuera a veces una metáfora. Un castro, un castillo, que significa fortificación, como decíamos de Penatolóbriga, podía ser que un lugar ya aislado por sí mismo, con precipicios alrededor, la gente se ponía encima, y bueno, a base de morrillazos allí no se acercaba a nadie, porque tampoco había, en la época prerromana eran todo piedras y lanzas, y eso sí. Por lo tanto, los nombres pueden indicar, pero claro, la arqueología es la que tiene que ver si aquí realmente vivieron o cerca.